Bueno, tenemos este pasaje de Mateo capítulo 2, un pasaje que seguramente ya es muy conocido por todos nosotros y justamente pues ahora el 6 de enero vamos a estar celebrando acerca de esto, ¿no? Lo que es la Epifanía, como se conoce también en otras tradiciones protestantes y cristianas, que por cierto es una fiesta que vale mucho la pena celebrar por lo que significa y es lo que vamos a estar viendo. Dice Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1 al 12, y por ahí pues también aparece en la pantalla. Dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo ido al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esta es la palabra de Dios que tenemos ante nosotros por su gran amor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo nuevamente y te pedimos que ahora que vamos a ver tu palabra, Señor, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para contemplar las maravillas, Señor, de tu gran evangelio y también lo que significa este pasaje de estos magos de Oriente para nosotros en este tiempo y en este contexto y en esta cultura. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día? Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes. Y gracias nuevamente también por los cantos, porque nos ayudan a imaginar y a pensar, Señor, en tu palabra y en todas tus promesas, Señor, que se cumplen totalmente en Jesús, y es lo que hemos estado reflexionando estos domingos anteriores. Así que, Señor, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Pues ya estamos terminando esta serie, nuestra segunda serie como iglesia. La primera pues había sido acerca de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros como iglesia, la mesa. Y ahora en esta serie pues es un tema totalmente navideño y sobre todo pues por las fechas en las que estamos. Y comenzamos precisamente el primer domingo de Adviento, que fue el 30 de noviembre. Y en esta serie hemos estado pues como iglesia peregrinando juntos y acampando en cada una de las grandes promesas de la antigüedad sobre este Mesías esperado. Y es por lo que cantamos también, ¿verdad? Y cómo estas promesas se fueron materializando de una manera tan contundente, pero también misteriosamente en Jesús de Nazaret. Así de esta manera hemos reflexionado sobre el Adviento, que es la gran anticipación de este Mesías, que llegó de una manera inesperada a nuestra historia de la humanidad, porque sabemos que llegó en forma de un bebé frágil. Y llegó pero en un tiempo y en una nación, pero también en una cultura y en un lugar particular. Y esta fue una divina interrupción que celebramos también con la Navidad, que fue lo que estuvimos viendo un poquito en la fiesta navideña que tuvimos y también el domingo pasado. Y esta Navidad es el nacimiento de nacimientos. Y vimos también, si recuerdan, en el Evangelio de Lucas, este musical del cual nos hablaba Susi, que vimos la canción de Zacarías, del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth. Y después escuchamos la canción de María, el Magnificat, y la canción del Simeón, el anciano. Y vimos el domingo pasado la gran ópera, ¿no?, de los ángeles que se aparecen a los pastores, estos ángeles alabando a Dios cuando están
revelándose un grupo de pastores que habían sido menospreciados o a veces considerados como impuros, ¿no? Pero qué interesante que ellos fueron los primeros invitados a ver al bebé recostado en un pesebre. Y ahora, amigos, vamos a reflexionar juntos sobre la epifanía, una palabra que viene del griego y significa revelación. Muchas veces lo usamos, ¿no? De que, tengo una epifanía, ¿no? Tengo una revelación, una manifestación. Sabemos por nuestra tradición española, que la epifanía es la fiesta de los Reyes Magos, que se celebra pues ya pronto, ¿no? El 6 de enero. Pero todavía hay un elemento mucho más profundo que el roscón de Reyes, que vamos a partir posteriormente. Algo más profundo que la cabalgata, que no sabemos si se va a hacer, ¿verdad? Por la lluvia. Pero algo también más profundo que los 3 Reyes Magos lanzando chuches a los niños, ¿no? Que por cierto no eran ni 3, ni eran reyes, y no se llamaban Melchor, Gaspar, ni Baltasar. Y si tenemos un Belén en nuestra casa, las figuritas de los Reyes Magos deberían estar varias habitaciones lejos, ¿no? Porque posiblemente cuando llegaron Jesús tendría alrededor de unos 2 años. No sé si ya arruiné la magia. Totalmente. A lo mejor ya me va a llegar el carbón, ¿verdad? En vez de regalos, ¿no? Este 6 de enero. Pero amigos, esta celebración es el inicio de la más grande revelación, porque es la luz del mundo. Ese gran resplandor que fue manifestado por Dios, hecho hombre en la encarnación. Porque llegó a nuestra realidad para juntar a todas las naciones para sí mismo. La promesa no nada más era para Israel, era para todas las naciones. Y este es el inicio de la llegada del reino y también tener las puertas abiertas de par en par para todos nosotros. Tenemos un acceso a este reino. Entonces tenemos ante nosotros esta narración importante y profunda que nos está dando Mateo, quien es quien escribió este evangelio, y sabemos que fue discípulo de Jesús, y sabemos también que fue recaudador de impuestos. Sabemos que este tipo de trabajo era tan despreciable para el resto de los judíos, ya que consideraban a estos funcionarios de Hacienda como pecadores y traidores a Israel porque trabajaban para el Imperio Romano. Pero es interesante cómo Mateo va desarrollando su evangelio y también esta historia, porque él nos está dando su propio punto de vista. Él es un funcionario de Hacienda, relegado, despreciado, objeto de burlas, de insultos, pero también nos está dando un punto de vista de todas las naciones fuera de Israel. Y vamos viendo cómo el evangelio del reino de Jesús es para los que se saben menospreciados, para los que no tienen poder, para los que no tienen voz, los solitarios, los que anhelan el shalom, la paz de Dios. Y todos somos invitados a su gran banquete, a su mesa. Pero en esta historia que leímos encontramos también elementos impactantes, como el de las otras historias de Navidad que estuvimos viendo los domingos anteriores. Y esta historia tiene ese toque todavía especial, porque los personajes que aparecen en esta escena son de otra nación, una nación muy lejana, una nación considerada pagana. Y muy probablemente estos personajes eran sacerdotes y astrólogos. La pregunta es, ¿qué nos dice esta historia de estos magos de Oriente a ti y a mí en este tiempo? ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, porque vamos viendo cómo ese halo de esperanza se resuelve de una vez por todas en Jesús, el verdadero Rey y Señor. Y el señorío de Jesús en nuestras vidas nos libera de una forma que supera nuestra imaginación. Nos transforma y nos despierta una realidad que nos conmueve, pero también nos invita a colaborar con Él, en desplegar su paz en cada rincón de nuestro mundo. Vemos que somos tan amados y tan deseados por Dios que nos llama para sí. Así que Mateo mismo nos está dando ya el contexto en el que se desarrolla esta llegada de estos magos. Sabemos pues ya que Jesús había nacido en Belén, en medio de toda una conmoción por esta ley imperial de César Augusto, de censar a todos los ciudadanos que estaban bajo el imperio romano. Los padres de Jesús viajaron desde Nazaret de Galilea hasta Belén, la ciudad del rey David. Como no había lugar para ellos entre los parientes de José, pues la única habitación disponible era donde se guardaban a los animales de la familia. Y la cuna del bebé, sabemos que fue un pesebre, ¿no? Donde bebían los animales. Así que
Sabemos las condiciones totalmente humildes del nacimiento de este rey. Pero aún hay más en esta historia. Habrían pasado tal vez 2 años. Todavía estaban José y María en Belén, cuando de pronto llegan ante el rey Herodes, un séquito de magos de Oriente, preguntando por otro rey. Y esto conmocionó a Herodes y a todo Jerusalén, como nos dice el pasaje. Podemos imaginarlo a punto de tomar su copa de vino cuando escucha la palabra rey de los judíos y como que se atraganta, ¿no? Por esta noticia. Pero ¿quiénes eran estos magos? ¿Y cómo llegaron y de dónde? Nosotros conocemos esta historia que ha sido tan embellecida, contada de muchas maneras, llena de muchas leyendas, de muchas tradiciones. Por cierto, cuando estaba buscando pinturas acerca de la visita de los magos, encontré que hay demasiadas de ellas. Hay muchas pinturas. Entonces vemos cómo esta historia ha estado en el imaginario cristiano por todos los detalles tan significativos y tan bonitos que tiene. Pero amigos, realmente esta historia no necesita ningún adorno, porque por sí misma es asombrosa. Ya que con estos personajes de Oriente, estamos viendo tú y yo, ante nuestros propios ojos, el cumplimiento de muchas promesas del Antiguo Testamento. Es interesante saber que la palabra mago viene de magoi, una palabra de influencia persa. Bueno, aquí tenemos amigos de allá. Que se fue desarrollando a partir del exilio babilónico que sufrieron los israelitas. Sabemos que sufrieron un exilio por Babilonia. Y esto fue unos 600, más o menos unos 600 años atrás de este acontecimiento. Y esta palabra, de acuerdo a los diccionarios de griego y hebreo, proviene de Rab Mag, un título para los altos oficiales de Babilonia. Así que se fue desarrollando esta palabra Rab Mag y después Magoi, y tenemos la palabra mago. Y el Rab Mag era el alto sacerdote real, conocido por interpretar augurios y sueños y leer los astros. Fuentes arqueológicas cuneiformes confirman que estos funcionarios, los magoi, ocupaban puestos privilegiados en Babilonia. Ellos actuaban como intermediarios entre el rey y el reino de los dioses. Asesoraban sobre campañas militares, coronaciones y proyectos de construcción. Por lo tanto, estos sabios se encontraban en las esferas entre la religión, la ciencia y la política, y encarnaban el orgullo intelectual de Babilonia. Pero es muy interesante encontrar una intersección histórica y cultural entre estos astrólogos y unos jóvenes judíos exiliados de las clases de élite de Israel, que incluso tuvieron cargos importantes en las cortes babilónicas y posteriormente entre los medos persas. Fueron parte de estos magos. No sé si recuerdas quiénes fueron. Daniel. Exactamente. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De hecho, sus nombres fueron cambiados a nombres de dioses mesopotámicos, babilónicos. Daniel, Belsasar y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Fuentes bíblicas y arqueológicas nos cuentan que Daniel, y lo podemos ver en el libro de Daniel, él ocupó un cargo muy alto, al ser el único que pudo interpretar los sueños de Nabucodonosor. Y posteriormente él continuó con su cargo con los siguientes reyes persas. Así que Daniel era un Ra-Mag. Y estos magos de Oriente muy probablemente formaron parte de un legado e influencia de Daniel. Porque ellos tuvieron acceso a las fuentes hebreas al estar conectando todas sus observaciones astronómicas con las profecías mesiánicas. Y esto es tan increíble, ¿cierto? Vemos entonces cómo Dios usa todas las cosas para sus planes y propósitos. Este exilio, y después Daniel, y después estos imperios, y después estos reyes que vienen de Oriente, estos magos. Vemos cómo Dios está estableciendo su reino de acuerdo a sus propósitos. Y cada cosa que sucede es de acuerdo a su plan. Entonces estos magos llegan y declaran en la corte del malvado rey Herodes que habían visto la estrella del verdadero rey y venían a adorarle. Y esta declaración no era nada simple, porque ellos están diciendo que vienen a honrar al Mesías. Y por eso esta situación descolocó a todos los que estaban en Jerusalén.
Estos magos estaban confirmando los acertijos, los enigmas, esas promesas de la antigüedad, que se remontan desde que Jacob en su vejez, antes de morir en Egipto, él está bendiciendo a sus 12 hijos, pero él declara algo muy interesante sobre Judá. Él le dijo: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano la servirás de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga el rey, Sidó, aquel a quien todas las naciones honrarán. Jacob, al hacer esta bendición en su lecho de muerte, está dando una profecía sobre este Mesías, este rey. Entonces vemos que la promesa mesiánica viene del linaje de Judá, de que viene un rey a quien le pertenece todo el dominio, ya que tiene el cetro y todas las naciones vendrán a adorarle. Y encontramos en la narrativa bíblica más sobre este rey. En el libro de Números, por ejemplo, encontramos una historia tan fascinante. El pueblo de Israel ya había salido de su esclavitud de Egipto con gran poder y señales, como sabemos en Éxodo. Y en su peregrinar por el desierto están por entrar a la tierra de Moab. Y el rey moabita, Balac, él está lleno de tan temor, de mucho temor, porque sabe que es un pueblo tan numeroso y sabía lo que había ocurrido en Egipto. Y entonces contrata a un profeta, a Balaam, para que lance maldiciones a los hebreos y así detenerlos, incluso destruirlos. De hecho, es una historia muy graciosa en Números. Pero lo gracioso y profundo a la vez de esta historia es que cada vez que Balaam está por maldecir, lo que sale es bendición de su boca. Y una de esas bendiciones y profecías es la siguiente. Esto es en Números capítulo 24. Dice: este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor. El mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Qué increíble, ¿verdad? Lo que Jacob ya había profetizado de Judá. Después lo está profetizando este falso profeta Balaam, que quería maldecir a los israelitas, pero los bendice. Y dice que una estrella se va a levantar de Jacob, de Israel, y un cetro surgirá. Estamos hablando de profecías de 2000 años antes de que Jesús naciera. Amigos, estos astrólogos persas estuvieron contemplando el firmamento y se encontraron precisamente con la estrella del Mesías, el prometido desde el jardín del Edén, naciendo finalmente en Belén. Pero encontramos también algo fascinante para nosotros, porque vamos viendo las profecías que se van cumpliendo en el Mesías, que nace en Israel. Pero amigos, también esta bendición es para nosotros, aún aquí estando en España. Y por eso la Epifanía es tan relevante en nuestra cultura y en nuestro contexto, en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque lo estuvimos viendo en las canciones también, este pasaje del rollo del profeta Isaías que nos dice: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos, y tu corazón se estremecerá en alegría. Porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Enormes caravanas de camellos convergerán en ti. Los camellos de Madián y de Efa. Los habitantes de Sabá traerán oro e incienso y vendrán
adorando al Señor. Amigos, la verdadera luz estaba comenzando con un gran fulgor, resplandeciendo más fuerte que el sol y atrayendo a todas las naciones para adorar al verdadero Señor. Vamos viendo entonces con asombro todo este revés del reino de Dios. Cómo Dios está estableciendo su reino. Y su reino no es como el nuestro. Incluso tenemos estos personajes también que nos dice Mateo. Personajes que describen a nuestro reino. Porque tenemos a este rey Herodes, que incluso viene del linaje de Saúl, mellizo de Jacob. Él fue criado a las costumbres judías. Por lo tanto, él sabe a qué rey se refieren los magos. No era nada desconocido para él. Por eso él se turba. Y sabemos por la historia que Herodes fue un hombre enfermo por poder y control, viviendo siempre amenazado. Sabemos que había matado a su mujer y a sus hijos. Y después estaría cometiendo otro acto tan despreciable cuando manda matar a los niños de Belén, tratando de acabar con el Mesías, con Jesús, el Mesías del mundo. Así que tenemos a este personaje, Herodes. Pero también tenemos a los sacerdotes y los escribas israelitas totalmente incrédulos, porque confirman a Herodes que el profeta Miqueas ya había anunciado que de Belén vendría el Cristo. ¿Y estos sacerdotes se unen a los magos de Oriente para ir a adorar al Mesías? No, para nada. Qué triste que ellos tienen en sus manos la gran revelación y la gran verdad y no hicieron nada al respecto. Vemos cómo nuestro reino se desarrolla débilmente entre los deseos enfermizos, ya sea de poder y ambición, y que son motivados por incredulidad, por orgullo, por miedo. Pero amigos, el reino de Jesús llega para desarmarnos y para mostrarnos un camino mejor y glorioso. Vemos que su reino es de paz, de gracia y amor. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esta gran verdad del Evangelio que tenemos en nuestras manos? Esto es para pensar. Que no seamos como estos sacerdotes ni escribas que tenían la verdad en sus manos y no hicieron nada. Entonces esta comitiva de Persia, que vinieron desde muy lejos, siguieron entonces en caravana hasta Belén y se detienen en el lugar que les indica la estrella. Y podemos imaginar tal vez los rostros, ¿no?, de estos magos llenos de asombro cuando ven que la estrella se posa en una casa. ¿Cómo sería la estrella? Todavía es un motivo de especulación. Pero ellos se alegran. Y podemos imaginar su alegría de encontrar todo lo que habían estudiado por muchos años. Y tal vez sus corazones acelerados. Y tal vez sus ojos salinos y emocionados antes de entrar a esta casa. Y podemos imaginar a lo mejor a los vecinos, quienes estuvieron en las calles y ven llegar a los camellos. Y esta comitiva y ver todas las ropas exóticas. Y contemplar esta escolta oficial de un país tan lejano viniendo a un barrio tan humilde. Y al ver todos los cofres y las vasijas y los regalos tan extravagantes. Nos dice Mateo que estos sabios, quienes siempre habían estado en palacios lujosos, en medio de la abundancia, siempre han estado entre la realeza y las élites. Ellos se postran ante Jesús y le dieron obsequios de oro, de incienso y de mirra. Le dieron lo mejor de lo mejor. Regalos sumamente costosos. Y estos regalos significaban mucho. Incluso tenían elementos proféticos. Porque el oro honra la realeza de Jesús. Es un regalo para los reyes. Incluso vemos que se está cumpliendo lo que dice Isaías 60, ¿verdad? Estas comitivas desde lejos traen oro e incienso. Y el incienso honra el papel sacerdotal de Jesús. Porque Él es nuestro representante ante Dios. Y la mirra representa la humanidad de Jesús.
presagiando su muerte y su entierro. Que después en Semana Santa vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero ¿qué regalos le daríamos tú y yo a este Jesús? ¿Qué tendríamos nosotros para ofrecerle? ¿Qué sentimientos despierta esta historia de Mateo en nosotros? Pero también cómo mueve nuestra imaginación esta historia. Pero amigos, sabemos cuando vemos el Evangelio y la vida de Jesús, que lo más grandioso es que Jesús solamente quiere nuestros corazones. Solamente nuestros corazones. Y Él está dispuesto a hacer algo tan hermoso en nosotros que nos volveremos inexplicables a los demás. Y esta es la razón de celebrar y alegrarnos en esta Epifanía, la cual es una gran invitación a acercarnos al verdadero Rey. Vemos que la Epifanía entonces también tiene un inconfundible carácter misionero, porque Jesús, la luz del mundo, nos llama a ti y a mí a que nuestra luz brille ante los demás. Somos llamados a ser la luz del mundo. Somos llamados a ser la sal también de la tierra. Y vemos que estos magos fueron atraídos por la luz de Jesús, la luz de su estrella, y vinieron desde tan lejos. Pero ellos nos señalan a ti y a mí el alcance universal de la misión de Jesús, en que todas las naciones del mundo acudirán a adorar al Rey de Reyes. Después nos dice Pablo, ¿verdad? Que toda rodilla y toda lengua y toda nación doblará sus rodillas, ¿verdad? Ante Jesús. Así que, amigos, esta historia es muy importante para nosotros, en nuestra cultura y en nuestro tiempo, porque nos llama a ti y a mí a vivir la misión de Dios, anunciando las buenas nuevas de la llegada del Cristo a todas las culturas, pero también a quienes viven en nuestro barrio, llevando la luz de Jesús a las naciones tan lejanas, pero también a quienes comparten nuestro hogar, a quienes viven con nosotros, pero también a nuestros colegas de trabajo y a nuestros compis del colegio, con quienes interactuamos en el día a día. Pero también nosotros, como iglesia local, la mesa, somos enviados como manifestación de Jesús a un mundo que nos observa y que necesita esta luz. Necesita la luz de Jesús. Y somos invitados a ser agentes, ¿verdad?, de la verdadera paz del mundo, a ser agentes de Shalom. Amigos, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? La pregunta para nosotros. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este tiempo en el cual estuvimos reflexionando sobre este pasaje de los magos de Oriente. Y gracias, Señor, porque podemos ver cómo hasta las naciones tan lejanas acuden a ti, el verdadero Rey de Reyes. Y tú, Señor, estás en un trabajo de transformarnos, de transformar este mundo, de hacer todas las cosas nuevas. Y nos invitas también, Señor, a ser luz y sal en este mundo que lo necesita. Ayúdanos, Jesús. Y en el momento en el cual vamos a pasar a tu mesa, que sigamos reflexionando y pensando sobre tu Evangelio, Señor, y sobre tu gran banquete en que dispones enfrente de nosotros. Gracias, Padre, en tu nombre oramos. Amén.